Voy a poner esto a grabar. Hola. Un segundo, valiente. Estábamos pelando. ¿Eh? Claro, hagámoslo, pues ahora. Apaguemos la cámara. Eso estaría simpático. Ya, les voy a dar. Ese sería bonito. Ya, apago, lo anuncio. Ahora les voy a dar instrucciones sobre el control, pero apago la cámara. Yo quisiera ver el ruido que se nos arma. Ay, señor. Una vez en mi vida hice eso. Exactamente. Lo podríamos, bueno, no sé, lo podríamos hacer de nuevo si querés. Era una situación similar a esta. A ver. Donde, no sé, de todo el curso, un curso grande, y aparecieron, no sé, un 5%, un 10% de los alumnos. Y les dije, bueno, ya que están acá, ¿quieren dar el control al tiro? Entonces, y la propuesta fue, yo les pongo un problema en la hora de la clase y lo resuelven entre todos. ¿Lo quieren o no? Ay, se pusieron todos nerviosos. Y lo tomaron, claro. Pero no les fue muy bien. Pues fue divertido porque se pusieron todos a trabajar ahí frente al pizarrón. Eran como unas 8 personas, algo así. Entonces se los corregí. Y el control era en la tarde. Es lo mismo que ahora. Y se los corregí ahí a mediodía y se los conté y estaba muy buena la nota. Y le dije, bueno, en realidad el que quiera se queda con esta nota y el que quiere se presenta la tarde de nuevo y da el control. Algunos lo hicieron y otros se quedaron con la nota los flojos. No tenían ni idea. Pero fue divertido. Mira, lo podríamos hacer. Bueno, ¿qué estaba conversando? Quería conversar sobre métodos, son método aproximado para calcular el campo. Para calcular el campo magnético. Y la razón se las explicaba en la clase pasada, tiene que ver con que hay muchas oportunidades que no vale la pena hacer cálculo complicado y una buena aproximación basta para tener información. Y el problema es que uno tiene en general de esta forma, tiene una distribución, voy a poner el origen aquí como parte de la distribución para que resulte más claro, y en un punto definido por la coordenada R con respecto a un origen, necesito calcular un campo magnético, y eso significa, hay una expresión para hacerlo, y eso significa tomar en cuenta todas las corrientes que circulan en este volumen B. Esa es básicamente la idea. Entonces, tenemos las expresiones generales, tenemos ecuaciones diferenciales que describen el campo en estas circunstancias, pero exploremos una forma aproximada. Ahora, no lo vamos a hacer directamente vía el campo magnético, sino a través del potencial magnético vector, ya que el campo magnético lo puedo escribir como el rotor de una magnitud vectorial que se llama el potencial magnético vector. Y el potencial magnético vector, en general, en el punto R, está dado por una expresión
más o menos simple, que es mu0 dividido por 4pi, una integral sobre las densidades de corriente que circulan por el volumen V, la distancia entre cada punto de la distribución de corriente en el volumen, e integrado sobre todo el volumen. Hay que integrar sobre todas las coordenadas primas. Ya, esa es la forma general, pero interesa aquellos casos en que R es mucho mayor que R'. La lectura de esa expresión es que es calcular A en puntos alejados con respecto al tamaño de la distribución de corriente. Porque R' tiene como tamaño característico, ¿cierto?, el volumen donde circula la corriente. R'. Y quiero calcular el campo o el potencial magnético en un punto R. Esa es la forma matemática de expresar digamos, esa condición física. Que quiero conocer el campo en un punto alejado, fuera de la zona donde está la distribución de corriente. Esa es la forma de escribir. Y en la clase pasada, para imponer esa condición, en esta integral, la única parte donde se mezclan estas dos coordenadas es en esta función, que es 1 partido por módulo de R menos R', y eso es lo que uno aproxima. Lo puede aproximar como 1 partido por R. R es la magnitud del vector, y esto resulta ser algo así como 1 más R' sobre R por R unitario punto R' unitario, más, por ahí en el apunte tengo escrito el término que sigue también. Ya, el término que sigue es equivalente a lo que se llama un término cuadrupolar. Es una combinación ahí un poquito más elaborada. Y en la medida que uno toma en cuenta más términos, se complican las expresiones que va calculando. En función de este parámetro, observen que el parámetro del desarrollo en serie está dado por esta relación R' sobre R, y por construcción R' sobre R es mucho menor que 1. Y por eso es que esa serie converge para puntos lejanos. Y si es infinitamente lejos, sobrevive el primer término, porque R es muy grande. Bien, entonces uno mete esa expresión, la mete acá, y la estructura general de esto, más allá del ordenamiento, es la siguiente. A en el punto R se expresa como una serie donde este es el término, lo voy a escribir así: 1 polar más A, 2 polar más A, 4 polar más el otro es el 8 polar, que corresponde a una expansión multipolar de esta expresión. ¿Ya? Cada uno de los términos de la serie corresponde al término monopolar, bipolar, cuadrupolar, octupolar. Esos son los nombres que tienen. Y la gracia, en este caso, este razonamiento también lo hicimos en el caso del potencial eléctrico.
Y también teníamos términos monopolar, dipolar, cuadrupolar, etc. Pero en este caso, el primer término, el monopolar, tiene que ver con este término. El A1 polar, o también se lo puedo llamar A monopolar. Es igual a la constante partido por 4pi, 1 partido por R, la integral de J de B. Cuando meto ese término, lo reemplazo aquí. Y ese término, que significa integrar todas las corrientes que existen en el volumen, cuando esa distribución de corriente es finita, este término necesariamente tiene que ser cero. Porque no hay corrientes que se me escapen hacia el infinito. Y si no se escapan, todas se están dando vueltas en algún sector del espacio. Así que esa integral necesariamente es cero. Y eso es lo interesante que les contaba la clase pasada, que el término dominante, en este caso, es nulo, lo cual convierte al término llamado dipolar o el 2 polar en el término dominante de la expansión en serie del potencial magnético. Claro, porque la corriente tiene que estar en un circuito cerrado para que circule. Y cuando vimos el tema en el potencial eléctrico de la misma expansión, con el mismo, en este caso, aquí lo que teníamos en vez de J, teníamos la densidad de carga eléctrica. esa expansión de arriba de una cuestión. Ah, esto es lo mismo, porque esta es geometría. Se reemplaza lo que está arriba, ¿no? Sí, sí. Es idéntico, si esto es una expansión en serie de una función geométrica, además no aporta más. Entonces, lo que uno aprende es lo siguiente. Uno, que el término monopolar no existe, ¿ya? Y eso finalmente es consecuencia de que no hay carga magnética. ¿Ya? Entonces, lo que hay que investigar con cuidado es lo que se llama el término dipolar. Ahora, les voy a contar, no les voy a escribir lo que ya está escrito en el apunte, si ustedes lo repasan, voy a ir captando lo relevante. El término dipolar, y es el que interesa, el A2 polar, o también A dipolar, en el punto R, finalmente se escribe de esta forma. Es tomar este término, meterlo junto con la corriente, mezclarlo, ordenarlo inteligentemente, pero se escribe de esta forma. Y yo les pido por favor que vean el detalle de la derivación, porque hay un pequeño truco que es interesante, pero se los dejé señalado. Se puede escribir de esta forma. M cruz R partido por R cubo. Donde M es lo que se llama el momento dipolar magnético. ¿Ya? Y se define por un medio, la integral sobre todo el volumen de R' cruz J de R' integrado sobre todo el volumen prima, sobre todas las coordenadas primas. ¿Ya? Este término, mezclado con la definición de A, se reordena y se puede escribir de esta forma.
de una forma compacta. En la medida que uno introduzca un nuevo concepto que se llama el momento dipolar magnético, y el análogo al momento dipolar eléctrico. Pero en este caso es a ver, los momentos dipolares les van dando información acerca de cómo está la distribución de corriente en el espacio. ¿Ya? Por eso van siendo los momentos, este es de orden 2, porque es el segundo que aparece. Entonces, es como calcular momentos, el equivalente en mecánica a momentos de inercia. Los momentos de inercia es una medida de cómo uno de cómo va cambiando la forma de un objeto. Los momentos de inercia cambian cuando la forma del objeto cambia. ¿Y por qué? Porque en su definición está ese término, esa distancia al cuadrado. Digamos, como cada punto de la distribución de masa con respecto a un punto o un eje pesa en el cálculo equivalente de, digamos, de ese momento que está de momento de inercia que está produciendo la masa. Acá es lo mismo. Acá ustedes tienen la corriente. Si tienen solo la corriente y la integran, eso es cero. ¿Ya? Y lo que está diciendo que si estoy muy lejos, yo lo único que veo es que las corrientes como que están dando vueltas sobre sí mismos en un cierto volumen en el espacio, no me van a causar ningún efecto magnético si estoy muy lejos. Pero si yo empiezo a ver cómo varía esa distribución de corriente en el espacio y empiezo a testear esa distribución con un vector posición, entonces lo que me está diciendo, mire, si este vector posición me toma una muestra en una zona del espacio donde la densidad de corriente va cambiando, esta integral me va a dar un resultado. ¿De acuerdo? Si yo quiero tener más información, necesito tomar pruebas, testear la distribución de corriente de una manera más sofisticada. Y para eso uno multiplica básicamente 2 veces por el vector posición. Es una manera de decirlo. Y corresponde al tercer término de esta expansión. Y el tercer término de esta expansión aparece 2 veces el vector posición, entrando en pelea, porque sale un R' al cuadrado. ¿Se fijan? Que en la serie aquí no sale R', pero aquí sale R' una vez. Ahí está el R'. En el próximo término va a salir R' al cuadrado. El próximo término va a ser R' al cubo. Vamos dándole. A la cuarta sale el que sigue. ¿Ya? Y que son formas de ir uno testeando la forma que tiene la distribución. Es decir, me da información acerca de la fuente en la medida que yo me voy acercando a ella. Me va contando, es como verlos a ustedes a la distancia, de lejos los veo a un punto, me empiezo a acercar, me doy cuenta que tienen un alto, que tienen un ancho, y me voy acercando, me doy cuenta que tienen una cabeza, que tienen brazos, etcétera, etcétera. Cada vez que me acerco veo más detalles de la fuente. ¿Ya? Y ver más detalles significa más información. Y el punto es que muchas veces no se necesita tanto detalle. Porque es difícil. Yo puedo afirmar fácilmente que hay un punto, pero de ahí decir si es alto, bajo, si es hombre, mujer, si es, qué sé yo lo que es, si es flaco, gordo, me cuesta mucho más información. En particular me tengo que acercar más. Ese es siempre el concepto de las expansiones multipolares, ¿eh? Y los momentos de las distribuciones depende del orden del vector con el cual estoy haciendo digamos, el test de la distribución, va aumentando de acuerdo al multipolo. Bueno, el momento dipolar es esa exploración a primer orden. Por eso tiene esta estructura y el producto cruz sale de la definición sencillamente de la forma que tiene el potencial magnético vector.
Entonces, desde el punto de vista magnético, a primer orden, lo que es relevante entonces, el potencial relevante a primer orden es lo que se llama el potencial, la contribución dipolar del potencial magnético vector. Más todos los términos de orden superior, que no los voy a estudiar en este curso, no los vamos a estudiar en detalle porque no, es una complicación más bien matemática y no nos va a aportar mucho. Término que aparece como el factor dominante de lo que uno llama el potencial magnético vector y en consecuencia el campo magnético. Y ese potencial magnético vector se caracteriza por el momento dipolar magnético que la fuente genera. Ya, asociado a la fuente, donde hay corrientes aquí, asociado a la fuente, para efectos de calcular potencial dipolar, esta fuente es reemplazada por un vector, que es el momento dipolar magnético, que produce para puntos lejanos un potencial con esta estructura, dado por M cruz R dividido por... tiene una dependencia con la distancia 1 sobre R cuadrado. Pero lo importante es que desaparece el concepto de la distribución de corriente, porque la distribución de corriente para efectos del orden dipolar del campo es reemplazada por un vectorcito que caracteriza la distribución, y ese es el que se llama el momento dipolar magnético. Por lo tanto, si yo quiero calcular a primer orden el potencial magnético vector, lo que hago, tomo la corriente, calculo el potencial, el momento dipolar magnético que genera esa distribución de corriente, significa calcular esto, y una vez que lo conozco, el resultado lo escribo así, ya está predefinido. La gracia que tiene el momento dipolar magnético adipolar tiene una dependencia 1 sobre R cuadrado para R tendiendo el infinito, que lo puedo comparar con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico tenía una dependencia 1 partido por R para R tendiendo infinito. Lo cual significa que el campo magnético B se va a comportar como 1 sobre R cubo en su término dominante. Mientras que el campo eléctrico, que es lo equivalente, tiene una dependencia 1 sobre R cuadrado como término dominante cuando estoy a punto alejado. ¿Qué significa eso? Significa que si yo estoy en un punto R, lejos de la fuente, ya el potencial eléctrico se acerca más rápidamente a cero que el potencial... No, estoy al revés. Perdón. Es 1 partido por R cuadrado y este es el 1 partido por R cubo. O sea, cuando estoy a punto alejado, B muere mucho más rápido que el campo eléctrico. O sea, si yo estoy bien lejos, yo detecto el campo eléctrico, pero el campo magnético prácticamente ha desaparecido. Esa es la idea. Ahora, ambos están amarrados, ¿eh? No es que viva uno, no es que uno muera en el sentido de que no existe,
si los campos varían en el tiempo, están siempre amarrados, no importa cuán lejos estén, porque están propagando de la misma forma. ¿Ya? Pero estáticamente, por lo menos, sí se observa esto. Lo único que queda es calcular el campo magnético. El campo magnético también, a primer orden, bueno, se escribe como una serie, una suma, B bipolar más B cuadrupolar más etcétera. Y el término dominante sería el dipolar, que es igual al rotor de A dipolo. Ese es el término dipolar para el campo magnético. Y el término dipolar, hay varias maneras de calcularlo, háganlo. Yo les doy el resultado ahí en el apunte. El campo magnético, esto es por completitud. En la aproximación dipolar, que es el término dominante, está dado por mu0 por 4pi. Hay una expresión por ahí. Una expresión que la tengo por ahí. Se lo voy a escribir. Es para indicarles cómo la pueden calcular. Ya, ok. Ya. Ese es el término bipolar. Ahora, tengan cuidado. No, aquí tiene que haber un m cuadrado, perdón. Ah, no, me faltó un R. Ahí me faltó un R. Ya, ahí. Ya, tengan cuidado con los R, porque aquí aparece un R a la quinta, pero es ficticio, porque en realidad hay dos R aquí arriba, hay una aquí y una acá. Y aquí también lo puse. Se ve más bonita la expresión que es así. Y que la dependencia en realidad siempre es de 1 partido por R al cubo. Está escrita de una manera que no es directa, pero en realidad sí. Sí, por supuesto. R es el módulo del vector R. Ya, y la pregunta es ¿cómo se obtiene este término? Hagan el ejercicio. Hay que tomar rotor de A. Y para eso, en realidad, echen una mirada a su curso de cálculo antiguo, y si no, vean una tabla por ahí sobre cómo funciona un operador diferencial cuando actúa sobre una función, sobre producto vectorial de dos funciones. ¿Ya? Rotor de esa expresión. Porque un corcho tiene 4 términos. ¿Ya? Y no es de esas expresiones que uno se acuerda así de memoria. Toda lo mismo. Véanla y la aplican y recuerden que M es independiente de las coordenadas, porque está integrado sobre todo el volumen donde está la corriente, es un vector, es un número constante, una característica. Por lo tanto, va a aparecer un operador diferencial actuando sobre esa función, pero que es constante, así que es 0. Todos los términos, hay varios términos que son 0 salvo 2. Y eso les va a generar muy rápidamente esta expresión. Hacerlo de otra manera, tomando directamente el rotor sobre la expresión del dipolo, es un trabajo loco. Pero con estos operadores sale muy rápido. ¿Ok? Bien. Esa es la expansión. Conocen los campos.
Ahí en los apuntes les propuse un pequeño problema, un ejemplo que tiene varias gracias. Y el ejemplo se lo voy a repasar muy brevemente. El ejemplo es el siguiente. Tomen una... Esta es una... se los presenté así. Esto es como un modelo de un electrón. ¿Ya? ¿Ustedes se imaginan lo que es un electrón? Una pelotita con carga, seguro. ¿Ya? ¿Y la carga está en la superficie o está en el volumen? No sabemos en realidad. No sabemos. Está bien, pero está bien. No te puedo decir que no. Ya. Está bien. Pero tiene algo más el electrón. Mira. ¿Ya? Porque tiene lo que se llama un spin. ¿Ya? Entonces es una distribución de carga. ¿Ya? Uno se la imagina que es una pelotita. Tampoco sabe si una pelotita puede ser una elipse. Lo más probable es que no sabe. Y que está girando con respecto a esto. Y el problema es exactamente, quiero mostrarles ese problema. Porque si tengo carga, voy a suponer primero que porque la carga del electrón es negativa, pero para no complicarnos, entonces voy a suponer que tengo una distribución de carga y de masa. Está uniformemente distribuida en un volumen esférico de radio R. Bueno, una pelotita. Porque el electrón tiene masa, el electrón tiene carga. Todo eso lo conocemos. Y además, esa es la que voy a dibujar. Además está, me quedo más feo que aquí, está con respecto a este eje, un eje que pasa por el centro, está girando con una velocidad angular omega. ¿Ya? Por lo tanto, esta cosa está dando vuelta así, de acuerdo a, como si el omega lo dibujé hacia arriba, significa que está dando vuelta hacia la derecha. ¿Ok? Ese es un electroncito. Ya, pero tiene todas las gracias. Esto que es muy real, hace conexión natural con lo que estamos viendo. Primero, de todas las cosas, tiene una característica. Este electrón tiene carga. Y por lo tanto está produciendo un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ya. Entonces les pasa un campo eléctrico porque un electrón está ahí. Pero además, esa carga está en movimiento. Por lo tanto, me está generando corriente en torno a el eje con respecto al cual está girando la distribución de carga. Está generando corrientes en la dirección azimutal. ¿Lo ven? En otras palabras, si yo tengo mi esfera de carga y tomo un elemento de carga definido por el vector posición R', un elemento de carga, ahí, que está, a ver, déjenme dibujar las coordenadas. Este es un punto a medio camino en la esfera, ¿ya? Que se proyecta sobre, digamos, el plano definido por las coordenadas X, ¿ya? Pero este punto, como está rotando, va a tener una velocidad que apunta hacia adentro, o sea, hacia allá. Pero en ese punto, que es perpendicular, o
Este es el eje y una velocidad, cada elemento de carga tiene una velocidad perpendicular al eje. Está rotando en torno al eje. Se está generando una corriente. Entonces, este problema es, en el fondo, una densidad de carga J, ¿ya? Que ocupa un volumen en el espacio, y yo les pido calcular qué campo magnético produce, o qué potencial magnético produce. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo lo que estoy pidiendo es, dada esa distribución de corriente, ¿qué momento dipolar magnético tiene ese electrón? ¿Ya? Y conociendo ese momento dipolar magnético, conozco, por lo menos para puntos alejados, la forma que tiene el campo magnético. Porque ya el resto lo sé cómo calcularlo. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, ¿cuánto vale J primero? Para una carga, para un elemento de carga en movimiento, es la densidad de carga por la velocidad que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, J, ya. Y Rho, Rho es la densidad de carga que tengo en esta esfera. Eso significa la carga total contenida en el volumen. Así que el dato que está distribuida uniformemente. Ya, es la carga dividida por el volumen de la esfera. Y la velocidad de cada elemento de carga, la velocidad de cada elemento de carga es la velocidad azimutal, que va a ser R, en este caso son las coordenadas primas, para que me definen la distribución de corriente, R' por seno teta, por phi punto, en la dirección phi unitaria. ¿Se acuerdan de esas cosas de mecánica? Pero no es tan complicado, miren. Este es R', el vector R'. Este. ¿Ok? Pero yo quiero conocer la velocidad con que lleva el elemento de carga en torno al eje. O sea, es la velocidad contenida en un plano paralelo al plano XY, a esta altura. Por lo tanto, tomo el R y lo proyecto sobre el plano. La proyección es R, este es teta, y este es phi. Esas son las coordenadas esféricas. ¿Cierto? Entonces la proyección de R sobre el plano es R seno teta. Y lo tengo aquí, en la dirección que llama 1 veces ρ. Y cuando tomo la derivada de eso, es la magnitud por phi punto, ¿en qué dirección? En la dirección. Así la saqué. O sea, sin pensar mucho, o sea, siguiendo la lógica de cómo se saca la derivada, pero sin grandes derivaciones. ¿De acuerdo? Listo, entonces estamos en condiciones de empezar a calcular M. Entonces, M es un medio integral de R', que va a ser R' en la dirección R' unitario, cruz la densidad de corriente, que es ρ. ρ es constante, así que lo voy a poder sacar para la integral. Después me queda R', seno teta, phi punto, y aquí viene el otro vector, phi unitario, por el elemento de volumen, dV'. ¿De acuerdo? Pero y el elemento de volumen en esférica, tengo que tomarlo en las mismas coordenadas que estoy expresando. Si ustedes se acuerdan, es R' cuadrado de R', seno teta de teta, y de phi. ¿Se
¿Se acuerdan de esas cosas? ¿Está bien? Está bien. Sí, pues ahí se usan. Ahora, a mí en general me gusta acordarme de esta de otra forma, como R', bueno, R cuadrado de R, ya ese está siempre bien. Pero este término yo siempre en mi cabeza lo uso como un diferencial de coseno teta. El diferencial de coseno teta es seno teta de teta, con un signo menos. Ya, pero porque después coseno teta uno normalmente hace un cambio de variable y lo llama U o lo llama otra cosa. Y ya desaparece el ángulo. Es un truco nomás. Pero... Bien, entonces, aquí lo interesante, bueno, estas son variables de integración, esta es variable de integración. Esto es básicamente la magnitud de omega, y punto es la velocidad angular con que está rotando en torno al eje K. Así que este es omega, no hay problema. Seno teta se integra. La integral en phi es fácil porque directa, nada depende de phi, así que hay un 2pi ahí. Rho es constante, sale fuera de la integral. Y lo único interesante sería R unitario cruz phi. ¿Qué dirección tiene? R unitario cruz esta dirección phi, que las dos se mueven cuando estas variables se están moviendo. Y tengan cuidado. ¿Sí? Pero R unitario, la cosa es así, miren, R unitario, el phi va hacia adentro. Entonces el R unitario ustedes lo pueden escribir como la proyección en el plano más ese vector. ¿Ya? Y esta proyección es la que vale R', perdón, esta es la dirección ρ, que ya dibujé como ρ. Y es cruz phi. ¿Se fijan? A ver, el vector R unitario tiene dos componentes, según ρ. R unitario es según ρ y según K. Ambas, cuando hago producto cruz con phi, me dan componentes. Pero uno me da componentes según K y el otro me da componentes según teta. ¿De acuerdo? Lo que tienen que convencerse, la componente según K sobrevive. Además es un vector unitario y ahí lo sacan fuera de la integral. No hay ningún problema. Lo que tienen que convencerse es que la integral en la dirección teta hay que dejarlo adentro del integrando. Y cuando uno hace la integral en teta, esta va a ir variando. Porque la dirección teta es a lo largo de un... La dirección teta viene aquí, ¿no? Viene para acá. Una dirección rara. Ya, pero cuando esa dirección teta ustedes la integran totalmente de 0 a pi y hacen la vuelta de 2pi, esa se va a ir. Le va a dar 0. Tienen que hacer esa integral o convencerse que es 0. Ya, porque hay dos integrales detrás de este producto cruz. ¿Ya? Una es la que sobrevive y la otra se hace 0. Finalmente, M les va a dar algo así. Bueno, le he dado los detalles de... Sale un número bien bonito, miren. Sale... Q R cuadrado. ¿Ya? Omega tiene la dirección K. Sí, por eso lo escribí así como el vector.
¿Ya? Pero sale esta. ¿De acuerdo? La pueden verificar, háganlo, está en la punta también. ¿Ya? Y ese es el resultado. Ese es el momento dipolar magnético. La gracia, y es lo que quiero hacer notar, es lo siguiente. Y si yo tengo una esfera, la misma esferita, del mismo radio, pero tomo su masa que está uniformemente distribuida, me puedo hacer la pregunta, ¿qué momento de inercia tiene una esfera de masa m uniformemente distribuida cuando rota con velocidad omega? No, ¿cuál es el momento de inercia? Sí, en torno al eje, al eje de rotación. ¿Ya? Entonces uno puede calcularlo, o mira una tabla. Y el eje, el momento de inercia con respecto al mismo eje, tiene exactamente esta forma, salvo que en lugar de la carga está la masa. Exactamente 2/5 mr cuadrado. Es el momento de inercia con respecto al eje. Por lo tanto, m se puede escribir como un medio. Q sobre m, ya, por el momento de inercia con respecto, perdón, no, sí, el momento de inercia por omega. El momento magnético tiene la misma dirección que la de la figura. Sí. Vale, exactamente, sí. Pero exactamente en esa forma. No tiene otra posibilidad. Porque las corrientes están en el plano perpendicular al omega. Así que el momento dipolar magnético es. Recuerda que en A, el potencial magnético vector, el A tiene la misma dirección de las J cuando J es uniforme. ¿Ya? Así que A tiene esta forma. Y si A tiene esa forma, el A se relaciona bastante directamente con el momento dipolar magnético. Tienen la misma, pero no tienen la misma, espérate, M tiene la misma dirección. O sea, M tiene que estar para arriba, de tal manera que A salga en la dirección de phi unitario. Pues son perpendiculares. Ya, pero dado este resultado, reconocí este término como el momento de inercia, entonces multipliqué y dividí por la masa y me sale ese término. Pero el momento de inercia por la velocidad angular, ¿qué es lo que es? El momento, ¿está bien? Estoy súper bien. El momento angular con respecto al eje de rotación del sólido. ¿Ya? Entonces, esto se puede escribir como Q partido por 2m por el momento angular con respecto al eje K. ¿De acuerdo? Y ese resultado fue interesante. Porque me está diciendo que esta distribución de corriente está rotando, tiene un momento dipolar magnético que es proporcional a el momento angular de rotación con respecto al eje. Y eso es pura mecánica clásica. Ahora, el momento angular, el electrón, y aquí me voy a salir de la física clásica que estamos haciendo. El electrón es una cantidad que no es clásica. ¿Ya? Pero lo que uno sabe es que rota, que tiene un spin. Pero ese spin se asocia, está conectado con el momento angular, clásicamente, con que está rotando una esferita de masa m. Entonces, cuánticamente,
el momento angular con que rota la esfera en torno al eje es equivalente a el spin. Y el spin vale 1/2 h barra, y h barra es una constante universal que se llama constante de Planck dividido por 2pi. ¿Ya? Con lo cual, el momento dipolar magnético uno lo puede, se acostumbra a escribir así, como una constante que se llama la razón giromagnética, veces, bueno, se puede escribir veces L, la podría escribir incluso, la puedo escribir como L sub K, o también la podría escribir como un gamma barra, o gamma tilde, por el spin. Esto, a ver, lo voy a dejar así. Ya, se lo voy a dejar así. Donde gamma es esta razón entre la carga del electrón, la masa del electrón y este factor 2. Cuando yo meto esto, digamos, tomo este resultado clásico y lo trato de, digamos, hacer un equivalente cuántico, el L lo reemplazo por el spin, y eso vale h barra constante de Planck dividido por 2pi, y 1/2, por lo tanto esto me queda Q h barra partido por 4m. Ya, esa razón giromagnética es un número que es medible. ¿Ya? Se mide para el electrón. Y tiene la gracia que este análisis que le estoy haciendo, cuando uno lo compara con la realidad, está este factor que multiplica el momento angular, está bien, salvo un factor casi 2. No es 2 estrictamente, pero casi 2. Y tiene que ver con que estoy haciendo un tratamiento clásico de una partícula que no es para nada clásica. Un electrón es una cosa bastante más elaborada que el tratamiento clásico que le estamos dando. Pero les quería mostrar cómo los modelos clásicos, uno los llevan a tener una interpretación correcta, a entender por qué los sistemas tienen spin y cómo se relaciona la forma que rotan con las propiedades de la partícula. Y eso se da cuánticamente también, no solo clásica, sino cuánticamente. Ahora, hay teorías que fueron muy famosas en su momento, que predijeron exactamente con la corrección 2 el error que tiene el tratamiento clásico. Y después las correcciones que faltaron son orígenes de lo que se llama la electrodinámica cuántica, y que generó premios Nobel para la gente que lo hizo hace unos 40 años atrás. Este cálculo, el cálculo correcto, no la aproximación clásica que hice yo, es uno de los resultados más exactos que existe teórico de un fenómeno físico. Y se ha podido calcular con mayor precisión la teoría, por un lado, lápiz-papel, con respecto, lápiz, papel e ideas, con respecto a la observación experimental. Es un logro de un poco del desarrollo de la física súper extraordinario. Y además le da fundamento a que todo lo que uno tiene detrás, estas teorías que hemos ido desarrollando, la teoría electromagnética, en su versión clásica, por supuesto, es súper robusta. Es una de las construcciones más robustas que se tiene de un fenómeno de la naturaleza. Ahora, yo argumento que es porque se ha logrado eso, en el desarrollo un poco de la comprensión de un fenómeno, es porque ustedes tienen un celular hoy día y funciona. No es por cualquier casualidad, no es milagro, ¿ya? Y las comunicaciones y las redes y todo lo que uno vive hoy en día y el bienestar se debe a que gente logró desarrollar teorías que pudieran describir correctamente la naturaleza. Es bonito eso, ¿no?
Imagínense el día que se pueda describir otros fenómenos que no se entienden muy bien. ¿A dónde te llevan? No sabe uno en este juego, pero a uno le puede tocar en la vida, o a veces no le puede tocar. Hay periodos de la evolución de la humanidad que son planos, son fomes, ¿no? Siglos y siglos fomes, no pasa mucho. De repente, grandes cosas pasan en pocos años. Nosotros hemos vivido más o menos, ustedes están cabros todavía, pero mi generación vivió una vez periodo de, digamos, sus padres también, 50 años, pasaron muchas cosas, grandes cambios, de todo tipo, ¿eh? No solo tecnología, sino también social. Una generación interesante, pero más o menos golpeada por todos lados, por los cambios, ¿no? ¿Qué más les que pensaba que ese era un bonito ejercicio? Para que tengan idea. Porque les voy a mostrar otro ejercicio, después, a continuación. Y hay una coincidencia súper espectacular. El ejercicio que les voy a mostrar es el siguiente. Ahora tomen el mismo electrón, pero aquí pongan como un átomo de hidrógeno, pongan el núcleo y pongan al electrón dando vuelta. El mismo electrón. ¿Ya? Este electrón que está aquí dando vuelta sobre sí mismo. Pero al mismo tiempo el electrón orbita en torno al centro de fuerza. Porque tengo una carga positiva justo digamos, en el origen de coordenadas, que es el protón. Y piensan que es un átomo de hidrógeno. Está al medio. Y que ejerce una fuerza electrostática sobre el electrón. Por lo tanto, una fuerza central, lo mismo que la gravitacional. Y en una buena aproximación, esto orbita clásicamente en una órbita circular. ¿Okay? Por lo tanto, ahora la partícula cargada dando vuelta va a generar otra corriente que es distinta a la que acabamos de calcular. Esta es una corriente debido a esta velocidad, no a la velocidad debido al giro sobre sí mismo. Entonces yo puedo calcular aquí de nuevo esta corriente. Se los hice ahí. Puedo calcular la corriente, puedo calcular el momento. Por lo tanto, si tengo una corriente, tengo un momento de color magnético. Otro. ¿De acuerdo? Y lo calculo. Y ese cálculo va a llevar a exactamente este mismo resultado. Salvo que el momento angular, en este caso, este es el momento angular con respecto a el eje de rotación. Y en este otro caso es el momento angular orbital. Es el momento angular con que esta partícula orbita en torno a este punto. Pero el factor, la razón giromagnética, es la misma. Es la razón entre la carga de la partícula que está orbitando y la masa de esa partícula que está orbitando. Es súper espectacular el resultado. Entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es, entre comillas, el momento angular, que eso ya es una jerga un poquito más elaborada, ¿cuál es el equivalente al m total de un átomo? Va a ser la suma de dos cosas, de un m debido al movimiento orbital más el spin debido a la rotación sobre sí mismo. Así que el comportamiento del átomo frente a un campo magnético externo va a depender de la suma de esos dos momentos bipolares magnéticos. Así funciona la vida en la realidad. Bonito. Y todo esto sale aquí con una mezcla de electromagnetismo y mecánica clásica. Lo que quiero mostrarles ahora, más allá de este ejemplo. El ejemplo también está resuelto ahí y está comentado en el apunte. Ahora, antes de terminar,
quería hablarles de algo que se llama el dipolo magnético. A ver, ¿por qué hago esto? De nuevo voy a rescatar lo que conocemos de electrostática de los dipolos eléctricos. Cuando yo digo un dipolo eléctrico, ¿qué imagen se arman ustedes de lo que estoy diciendo? No, un dipolo eléctrico. Tengo un dipolo eléctrico. Te doy un problema para la tarde. Considero un dipolo eléctrico de momentum P. Bien, ¿y qué es esto? Me está dando un vectorcito. P. Físicamente, ¿qué te imaginas? ¿Ya? Claro, si todos estos vectorcitos, estas cosas que jugamos nosotros representan una realidad física, si esa es la gracia del juego, siempre es uno ver las ecuaciones, mover las ecuaciones, pero saber físicamente qué están representando. Ahora, tu compañero saltó, claro, la imagen que uno tiene de un dipolo eléctrico es que tengo dos cargas de distintos signos que están muy cerca la una de la otra. ¿Ya? Porque a esa configuración la llamamos dipolo eléctrico. No es cualquier cosa. Un dipolo eléctrico no es cualquier cosa, no es una distribución de carga, es una distribución de carga súper especial. Una carga positiva. O sea, la carga neta es cero, pero porque están ligeramente separadas, me generan un campo a grande distancia, digamos. Me genera un campo eléctrico. ¿Ya? Pero esa es la imagen. Entonces uno habla de un dipolo, uno habla después que la materia se polariza, lo que está diciendo, la carga positiva con respecto a la negativa está ligeramente desfasada. Entonces, si eso ocurre, la carga neta es cero, pero me produce un efecto. Esa es la gracia por tener cargas positivas y negativas. Yo mantengo la neutralidad del sistema, o sin embargo genero efecto. Ya. La misma idea es la que quiero contar o comentar sobre el dipolo magnético. El dipolo magnético es una distribución específica de corriente, ¿sí? Que tiene un momento dipolar magnético muy característico, específico, así como el momento dipolar eléctrico del dipolo eléctrico es el valor de la carga por la distancia de separación entre las dos cargas. Eso también va a ser una cosa muy simple. De tal manera que cuando uno habla de un medio tiene momentos dipolares magnéticos, por ejemplo, un imán está ahí presente, seguro que corresponde a momentos dipolares magnéticos, porque los tengo ahí instalados. ¿Ya? Pero uno quiere tener una imagen. ¿Qué es lo que tengo instalado? Bueno, lo que tengo instalado va a ser una suma de estas unidades como fundamentales que estoy llamando dipolo magnético. ¿De acuerdo? Es una aplicación, una configuración específica. El dipolo magnético corresponde a lo siguiente, es una espira. Es una espira plana, ya de área conocida, por donde circula una corriente I. O sea, de todas las configuraciones de corrientes que puedo pensar, voy a elegir una y le pongo un nombre específico. Y corresponde a esto, es una espira plana. Es una argolla, una lambita de cobre, redondita, así. Ya, no digo por qué ser redondo, es cuadrado, pero es plana. Por la que circula una corriente I. Y tiene un área conocida. ¿De acuerdo? Ya, entonces, a eso es lo que yo llamo un dipolo magnético. Ya,
Pero es solo eso, es una distribución específica de corriente, ¿no? Así como el dipolo eléctrico es una distribución específica de carga, pero que toma el rol de como una distribución así como básica, fundamental, a partir de la cual uno construye más cosas. Entonces uno, dado eso, calculémosle a esta distribución de corriente, calculémosle el momento dipolar magnético. Es fácil, en este caso va a ser un medio, la integral. Ahora, a lo largo de la trayectoria por donde circula la corriente, de R cruz, y en lugar de tener J, la integral de la densidad de corriente por volumen, aquí pongo la corriente por el elemento a lo largo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Ahora, I es un número, una corriente. No depende de las coordenadas, sale para afuera. ¿Ya? Así que, en realidad, M lo puedo escribir como I por un medio la integral de R cruz de R según C. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ustedes reconocen qué es esto? ¿No? Tomen la espira, pensemos que es una espira circular, para facilitarnos la vida, y la voy a poner en el plano de la pizarra, la espira. O sea, esta espira que aquí está acostada, pero aquí está en el plano de la pizarra, para ver. Aquí tengo, esto es R. Y de R está ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el área de ese triangulito que dibujé? El área de ese triángulo, si esto fuera circular, y esto es perpendicular con esto, es un medio esta distancia por esa altura. ¿Ya? Así que este término es en realidad un diferencial de área, del área que suscribe este vector cuando se está desplazando. Entonces el diferencial, pero está dentro de la integral. Cuando lo integro, el resultado es el área. Entonces el momento de inercia de una espira plana, no importa la forma, no tiene que ser plana, es la corriente por el vector área. El vector significa que hay una dirección, y la dirección está asociada a cómo circula la corriente. Por ejemplo, en este caso, el área está apuntando hacia arriba, porque la corriente la dibujé para ese lado. Si lo hubiera dibujado en sentido contrario, se pone para abajo. ¿De acuerdo? No, pues si se fue, si es parte del área. Así que es un resultado súper simple. Les recuerdo que en el caso del momento dipolar eléctrico era Q por la distancia entre las dos partículas. Era muy simple también. Bueno, es lo mismo que uno está buscando acá. Uno determina esta unidad de corriente muy básica, muy fundamental, que tiene un momento dipolar magnético muy simple. ¿De acuerdo? Y que, por supuesto, tiene un momento dipolar magnético muy simple, que es la corriente por el área. No, y el área no está especificando, no necesita conocer el radio,
ni la forma específica. Ya uno se la arreglará como calcular el área, pero la estructura que tiene el momento dipolar magnético es la que les indico. ¿Ya? Por lo tanto, mi espira por la que circula una corriente I, aquí tengo el origen, para efectos de calcular el campo magnético, es reemplazada en el punto O por un momento. Desaparece la espira, se va la espira, ya no hay más espira. Esa es la gracia de estos momentos bipolares. Y es esta unidad, este vectorcillo, que se llama momento dipolar magnético, que tiene este valor, es el que reemplaza desde el punto de vista magnético para puntos alejados el valor, la forma como tengo que calcular el campo magnético o el potencial magnético en ese punto. En particular, A en ese punto va a ser mu0 partido por 4pi, M cruz R es la fórmula que le di, por un punto alejado. ¿Qué significa alejado? Un punto que esté más lejos que la zona donde se despliega la espira, ¿no es cierto? Pero esa es la gracia, es lo mismo que antes. Antes yo tenía una esfera que rotaba para efecto del campo magnético que produce. Esto se transforma en el momento dipolar magnético. ¿Ya? Esa es la unidad. O sea, cada vez que tengan una espira plana por la que circula corriente y tengan que trabajar con ello, al tiro ubiquen cuál es el momento dipolar magnético que tienen. Porque después el comportamiento de muchas cantidades es muy simple. Como un ejemplo de esto es el caso del electrón dando vueltas, que ya les mencioné. El ejemplo está resuelto ahí en los apuntes, no vale la pena, pero les expliqué la idea, que el resultado que van a encontrar es el mismo que encontramos en una situación muy distinta. Pero la estructura es exactamente la misma. Y lo último que quería mencionarles es bueno, está Camilo, ustedes no alegan que no paro. Cuando hay descanso me distraigo. Ah, claro, uno se ve, bueno, sí. Hay todo tipo de versiones. Y yo también, yo pierdo. Uno se pone a conversar de otra cosa. Ya, muy rápidamente es repasar en este contexto, porque es una aplicación que es muy fácil, algo que ya conversé anteriormente en otra clase, que es el tema de fuerzas, torques y energía. Para espiras planas en campo magnético uniforme externo. Y en el fondo lo que quiero hacer es imaginar que hay una zona del espacio donde hay un campo magnético, ya que estoy llamándolo externo. Ya, esto está generado a lo mejor por un imán, algo, u otra distribución de corriente por acá. ¿Ya? Pero genera. Y en él yo pongo alguna espira plana. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con él? Esto ya lo vi, ¿eh? Lo vi hace tiempo cuando empecé a estudiar fuerza sobre distribuciones de corriente, muy al principio de magnetostática. Pero es que ahora lo voy a retomar usando la idea del momento bipolar magnético. Esquemáticamente esto se puede dibujar así. Imagínense que B apunta en esa dirección
y que, que la espira está puesta así. O sea, lo que están viendo es, digamos, la espira, pero vista de lado. Ya se extiende hacia adentro la pizarra. ¿Ya? Y por lo tanto, y está circulando una corriente por ella, que puede ir en ese sentido o en sentido contrario. ¿Ya? Ese es el problema. Pero en lugar de decirle de qué tamaño es la espira, o decirle en qué sentido circula la corriente, voy a especificar el momento dipolar magnético que ella tiene. Entonces voy a suponer, por ejemplo, que la espira esa que tiene un área dada y tiene una corriente dada que circula, está predefinido, y eso existe, por lo tanto hay un momento dipolar magnético. Entonces la espira queda representada por M. Entonces el problema de la espira, del comportamiento de esa espira en un campo externo, es equivalente a ver cómo se mueve el vector dipolar magnético en presencia de un campo magnético externo. El problema físico es equivalente a ver cómo se mueve ese vectorcillo. Ya, y esto es simple, uno se puede hacer preguntas como, ¿cuál es la fuerza que hay sobre una espira cuando el campo es uniforme? Y eso es muy fácil, ¿eh? Porque en realidad, si ustedes recuerdan, la fuerza va a ser algo así como, que es la fuerza de Ampère, y si B es uniforme, esto sale fuera de la integral, y una integral cerrada sobre este diferencial se da vuelta sobre sí misma, así que tiene que ser exactamente cero. Así que la fuerza sobre esa espira en el campo externo, si es uniforme, es cero. No hay problema. El torque, esto es un poquito más delicado, échale una mirada a lo que les mostré también en esa clase. Aquí voy a resumir. Lo que les mostré en esa clase es que hay un torque, y el torque, lo que está escrito es, valía la corriente por el área de la espira cruz el campo magnético. Y ahí me quedé. Pero esa corriente por el área es el momento dipolar magnético de la espira. Así que el torque es M cruz B externo. ¿Qué es lo que hace? Y esto es lo que me interesa que recuerden. Si tienen una espira, o un conjunto de ellos, que tienen un momento dipolar magnético, ¿ya? La ponen en presencia de un campo magnético externo, ¿ya? No se mueve, no se desplaza, pero sí tiende a rotar con respecto a este eje, en este caso a Z. Y como rota, alineándose M con el campo externo, siempre a Z. Ese es el producto cruz. La brújula es el ejemplo más directo. Ustedes tomen un imán grande y pongan el otro imán. O sea, un imán le genera este campo. No es tan uniforme, pero supongamos que es uniforme. Y ustedes ponen otro imán. ¿Qué tiene que ver los imanes con lo que estamos hablando? Es todo. Porque miren, un imán es un pedazo de material que está presentando un efecto que es la magnetización, está magnetizado. Que esté magnetizado, y se lo voy a mostrar después un poquito más adelante, en realidad significa que tiene puro momento dipolares magnéticos. ¿De dónde salen estos momentos dipolares magnéticos? De electrones o sectores dentro del medio que polarizan todos sus espines en direcciones privilegiadas. ¿Ya? Eso es un imán.
Un imán, en el fondo, no es nada más que un montón de espiras infinitesimales por las que está circulando corriente. ¿Quiénes son? Los electrones dando vueltas en torno a los núcleos de los átomos. Entonces hay miles de pequeñas espiritas. Y ustedes entonces están permanentemente así. Por lo tanto, generan un campo magnético y ustedes lo observan. Y ustedes lo ponen en presencia de otro imán que también genera un campo magnético, se les va a enchocar, inmediatamente se redirecciona la posición del imán. ¿Por qué? Porque el momento dipolar magnético se orienta a su posición de mínima energía, que es cuando están paralelos. La brújula es el ejemplo típico también. Donde ¿quién provee el campo magnético externo? La Tierra. Entonces, pero también podemos tener un modelo de la Tierra. ¿Cómo se genera ese campo magnético externo? A lo mejor hay una gran bobina en el medio, adentro, en el centro de la Tierra. El núcleo que está rotando. Y la puedes pensar, ¿de dónde va a sacar una gran bobina? No, pues sí, hay material incandescente, probablemente a altas temperaturas, pero con una dosis importante de carga eléctrica, que está rotando en torno al eje. Y eso inmediatamente te está generando una corriente. Por lo tanto, la Tierra tiene ese núcleo, es sinónimo en nuestro lenguaje de un momento dipolar magnético enorme, pero está ahí. ¿Eh? Sí, es exactamente, súper parecido, pero ahora en otra escala. Son modelos, no uno diga que es así, pero uno se aproxima a entender estos fenómenos que no veo directamente. Y eso es muy bonito. Ahora, también este resultado es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Ya? Y eso es muy bien cachado, porque la pregunta que uno se hace es la siguiente. Aquí está circulando una corriente, yo pongo un campo magnético, esto rota. Pero si se pasa para acá, no sigue rotando. Se devuelve. Entonces, ¿cómo entonces el motor? Pues lo que yo quiero es que esta bobina esté amarrada a un eje, de tal manera que si lo logro hacer rotar, el eje se está moviendo y con ese eje muevo otras cosas. Y lo que se hace en un motor es que justo cuando esto se alinea, son súper astutos los eléctricos, porque cambian el sentido de circulación de la corriente en la espira. Y claro, lo que hacen es violentamente, está todo sincronizado hoy día, ¿no? Electrónicamente. Tú cambias la dirección del M y logras que siga, con el impulso siga dando vuelta en la dirección correcta. Llega acá, se vuelve a cambiar. Entonces se va cambiando el sentido de circulación de la corriente en la espira y eso permite que el torque siempre opere para el mismo lado. Astuto, igual, ¿no? ¿Te das cuenta? Una pequeña observación de alguien hace 150 años atrás, o sea, te cambia el mundo. Es una cosa bonita. Ya. Y lo último, quería mencionar la energía. Este caballero, en presencia del campo magnético externo, cambia la cantidad de energía, porque uno tiene que tener trabajo, justamente, si este dipolo está orientado, ponerlo en la posición que lo puse acá, yo necesito realizar un trabajo externo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una energía de interacción entre el dipolo magnético y el campo externo. Y vale menos m punto por externo. Y por lo menos, observen que cuando están paralelos, la energía tiene su mínimo valor, es negativo, pero da lo mismo, pero es el mínimo que puede tomar. Y cuando están antiparalelos, que el punto de inestabilidad es cuando aquí hay un ángulo de 180 grados, por lo tanto el signo cambia y esto es positivo.
Ya. Mínima energía es cuando están en la misma dirección. Máxima energía de interacción es cuando están antiparalelos. Es una posición inestable. ¿Ah? Es cero, pero está a medio camino entre la energía mínima y la máxima. También es una situación de energía inestable. ¿De acuerdo? Así que observen lo que les he mostrado, este elemento básico que se llama dipolo eléctrico, que en realidad es un espiritu, que tiene un momento de poder magnético que es estándar, es conocido y es fácil. Ya. Y uno puede entender ahora el comportamiento de figuras más complicadas en base a ese concepto. ¿Ya? Y cualquier cosa, por ejemplo, cualquier otra espina, aunque no sea microscópica, uno le puede asociar un momento de poder magnético y en presencia de campo externo uno ve el comportamiento que ella tiene. Porque uno se olvida de la bobina y lo que está viendo es cómo el torsillo se comporta. Cómo se mueve. Si este campo no fuera uniforme, esto es lo mismo, pero esto es distinto de cero, se mueve. Si el campo no es uniforme. ¿Y cómo se calcula en ese caso? La fuerza se calcula como el gradiente de la energía. Porque la fuerza básicamente es el gradiente de energía de interacción. ¿Ya? Así que si uno está en presencia de un B externo, este B va a ser función de posición. Esto es una constante, por lo tanto yo puedo tomar gradiente y le va a generar una cantidad que corresponde a la fuerza que se ejerce sobre la espina. Cuando el B no es uniforme. Ya chicos, los hice sufrir mucho hoy día, ¿no? Por venir. Pero recordamos dipolos, ayudamos, hicimos. Pero es muy bonito. Los dipolos magnéticos son muy bonitos, porque son reales. Porque todo electrón orbitando en torno al núcleo de un átomo genera un momento dipolar magnético al tiro. O sea, no hay que inventarlo, está. Todo, no sé. Entonces, cuando hay presencia de calor, la corriente no debería aumentar en vez de disminuir. Cuando hay calor, Si uno aumenta, o sea, si tú dices, si un conductor se calienta, aumenta la conductividad aumenta depende del material. Bueno, siempre depende del material. No debería aumentar siempre, pero aumenta No, a ver, es que hay distintas cosas. A ver, que aumente, darle calor, significa que yo estoy dando energía a un medio material. Por lo tanto, electrones que normalmente están como amarrados al núcleo, que no son electrones de conducción, los puedes volver electrones de conducción. Aumenta la disponibilidad de carga para moverse a través del medio. Entonces, las corrientes que hay, a ver, si hay más material significa que van a haber a lo mejor más colisiones para aumentar un poquito la resistencia en el medio. Esa es mi impresión. Sí. Pero todo tiene un límite porque si aumentas demasiado, depende del material, tú empiezas a destruir la estructura misma del material, entonces ya la idea de corriente ya no, digamos, colapsa. La temperatura de un medio. A ver, ¿cómo fue? Espérate, déjame terminar.